Chukie chonam la janju bardu dani kyabjuji demni rizonji pe sonamki demna pense sangue do parjo. Chukie chonam la janju bardu dani kyabjuji dagi rizonji pe sonamki demna pense sangue do parjo. Chukie chonam la janju bardu dani kyabjuji Dagi jizonji pe sonamki, drona pense sangue prajo. Dewadan, dewe yudan re praryurji, dungal jijildan dralwar yurji, dungal mepe dewadan mi dralwar yurji, nyerin chadan dan dralwedan nyumlane praryurji. Palen sawe lama rinpoche dagi jior peme deshune kadrin jempo bone jizum kuzum tungi ngoru sadu so ganga donji marung bodu nima zune yunga nyuje so nyumi linga rabge dumo Tupto wanchun jala gujal sa tuje jempo dandempe tatu zenjin tunzempe nanjor wanchun sakya pa kumpa lajal sa sonam pame ledrun kimpe yeshe ragyebe drowe sala chogyur pa sonam tsemo lajal sa chonan gunji denisi sanga gyazu parozun droje zimba gunji Chakpa gyalzen la jalsa, seja tanche sempe che yanshi androgun gele drupe tuje je, samye tinle sempe tomlawa, jamgun lame shala gujals, raden kundu sampo nampa dru, zope tudir damche kimpradan, samli tempe dampo ngazowe, chogyal pakpe shala gujalsa, larga gewe sole le drunshing, nemper yempe lutru jazet, trinle hoga joju gerze pa, palen lame shabla jalze lo, yakan jogme, su sheden zurne nange danle pa, kungan choje, yowe pa, lo salgyatso shabla sorwa, Ngawang kultu lari kunji dun rukung arjen de jen don naglam pende pelu barwe dinle sampe walji galpo shabden zo ngawang wanju de pe sawang yur ke kung kunge lodro kunji srizin andren drencho rempe zo wangyal galwe wanju shabden Drola kunge panjin rinchen zun jidu rinsu kense nubega Kundun dreaming onza trupe gu dorje zimpe zugyen shabde tupte yonzo ngada kinze ga zaye lundo jugi ga zoje zezangom wanjur jodru tuke kutse trinle darashin jo jigme rabzam se ochin naki kense doka luzi nuden jo zazu miji dorje tarden tenjo me pedrin le tarshin Saji poju sushi metro tram rira lishi nine tempai Sangye zindu mite pulwarji Trokunam la chin la choprar Jo semche namki sampada Loi je darji tawar Chechung tokmo tempai Choki korlo kordos Yeah. Yeah, good morning. I hope you're all well. Buenos días a todos. We have 2.5 hours, right? Okay. Yeah, so yesterday we sort of discussed on the relative truth. Ayer hablamos un poco sobre la verdad relativa. Which is basically the apparent level, like the level of appearances. Que es básicamente el nivel de las apariencias. And so, and on that level, we find all these things like, numbers, what Rinpoche was saying, or measurements, forms, sizes, locations, all these reference points.
Y en este nivel encontramos todas estas cosas como los números que decía Rinpoche, o las medidas, las formas, los tamaños, las localizaciones, todos estos puntos de referencia. And whatever appears on the relative level has like 3 criteria. Y lo que aparece en este nivel relativo cumple 3 criterios. Like being compounded, ser compuesto, opposed to being singular, que se opone a ser singular, and being impermanent, opposed to being permanent, ser impermanente, que se opone a ser permanente, and being dependent, opposed to being independent. Y ser dependiente, que es lo contrario a ser independiente. So based on dependent origination, these so many factors coming together, then things appear outwardly or inwardly on the relative level. Y basado en la originación dependiente, cuando se juntan determinados factores, las cosas aparecen, ya sean de forma interna o externa a nivel relativo. And even though they are, from Madhyamika point of view, just mere appearances, and there are 8 classical examples given, like mere appearances like a rainbow, echo, reflection, or mirage, those things, they are still appearing, Y aunque desde el punto de vista del Madhyamika son meras apariencias, esto como lo muestran los clásicos ejemplos de compararlos con un arco iris o con un eco, con un reflejo o con un espejismo, aún así aparecen. And therefore, they are to be appreciated and to be taken care of and to be used also. Yeah. Y por lo tanto se tienen que saber apreciar, cuidar y utilizar. Like to be used in the sense of not to be neglected. Yeah. Utilizados en el sentido de no ser negligidos. And I think I said that like also Shantideva in his Bodhicaryavatara spends altogether 9 chapters on the relative truth and only the 9th out of 10 chapters on the absolute. Y creo que ya había que él cree que ya había mencionado que Shantideva en su Bodhisattva Charyavatara dedica 9 capítulos a la realidad relativa y solo el 9º de estos 10, o sea, 1 lo dedica a la realidad absoluta. And also in Jetsong Kapa's retreat, Manjushri sometimes appeared and Manjushri said the following. Y también en el retiro que hizo Tsongkhapa, Manjushri le dijo lo siguiente. Yeah, if you are in doubt how to decide which truth to emphasize, choose the relative. Le dijo, si estás dudando entre en cuáles de las dos verdades deberías poner el énfasis, le dijo, escoge la relativa. Yeah, so what one could maybe what is it? Infer from that or imply from that that maybe compassion is even more important than wisdom. Dice que de esto podríamos inferir o esto podría implicar que la compasión es más importante que la sabiduría. Yeah, but I don't know. This is spontaneous thought. I mean, Shantideva in his 9th chapter, he's saying all the other trainings, like the compassionate trainings, they are for the sake of wisdom. So wisdom seems to be the main thing. Why? Because it's liberating. Pero de hecho no lo sé porque también Shantideva en su capítulo 9 dice que todo el resto de entrenos que tienen que ver con la compasión están enfocados o son con tal de desarrollar sabiduría, por eso así que la sabiduría parece lo más importante. ¿Por qué? Porque es lo que nos libera. Yeah, but I guess both are equally important, like the 2 wings of an eagle. Pero bueno, cree que las dos son igual de importantes como las 2 alas de una águila. Yeah, and maybe in the end they are the same, like selflessness, Porque al final apuntan a lo mismo, que es a la ausencia de ego. Yeah, anyway, but on the relative level, we have to be careful, respectful, and also we have to have the discrimination what is valid and invalid relative. Pero en todo caso, a nivel relativo tenemos que ser cuidadosos, que ser respetuosos y a la vez tener el discernimiento de distinguir qué es válido o inválido dentro de lo relativo. Yeah, and of course other aspects of relative is, you can describe it, there's language, there are terms, there are categories, there are logic.
Y otros aspectos de lo relativo es que puede ser descrito, que hay lenguaje, términos, categorías, lógica. But then on the absolute level, which is now the topic, we don't have these. Pero a nivel absoluto, que es el tema que nos va a ocupar ahora, no tenemos nada de estos. And for that, do you have the verses? Yeah. Me too. So for that we have, we for example have two verses. Like one was mentioned by Dzongsar Khyentse Rinpoche. This very first teaching of Buddha Shakyamuni after his enlightenment, before he went through the forest. El primero de estos tenemos dos versos para poder hablar de esa realidad absoluta. El primero lo mencionó Dzongsar Khyentse Rinpoche, era la primera enseñanza del Buda Shakyamuni después de iluminarse y antes de ir al bosque. So then he said, profound and peaceful, free from complexity, uncompounded luminosity. Primero dice, luminosidad profunda y apacible, libre de complejidad y no compuesta. I have found a nectar like Dharma. He encontrado un Dharma que es como el néctar. Yet if I were to teach it, no one would understand. Pero si lo enseñara, nadie lo comprendería. So I shall remain silent here in the forest. Así que permaneceré en silencio aquí en el bosque. So profound, it's like ungraspable, it's so deep that our dualistic normal conception mind cannot really get it. Dice aquí profundo porque es inconcebible, ¿no? Porque es tan profunda que nuestra mente conceptual dualista no lo puede captar. And profound is always supposed to opposed to vast, like yesterday the Madhyamika lineage is the vast lineage, the profound lineage, and the Shittamatra lineage is the vast lineage. Y profundo aquí siempre se opone a vasto, que si recordáis el linaje Madhyamika es el linaje profundo y el linaje del Shittamatra es el linaje vasto. And then it says peaceful, and that you will also find in Shantideva's 9th chapter. There's this one famous verse when he was elevating, like verse 34 in chapter 9. Y también dice apacible o pacífica, que esto también lo encontramos en el 9º capítulo del Bodhicaryavatara de Shantideva. Es un verso muy famoso, el 34, que lo dice mientras está ya como elevando. I don't think actually he's using peace, the word in that, but the idea is if our mind is free from any extremes, then that is great simplicity, and that is peace. And in that, and that is pointed out here, and in that we shall abide. No está seguro de que utilice la palabra apacible o pacífico, pero sí que dice que si nuestra mente está libre de extremos, entonces llegamos a la gran simplicidad, y esto es la paz, y es esto lo que se está señalando aquí, y es en esto en lo que debemos descansar o residir. And then the next one is like free from complexity. That is similar. So there's no conceptual or dualistic elaborations in the mind happening, such as clinging to any extreme. Y después dice que está libre de complejidad, que es parecido. Significa que no hay ninguna elaboración conceptual o dualista, que la mente no se está pegando a ningún extremo. And then it says uncompounded luminosity, which sounds really more like the third turning of the wheel of Dharma. And that quote is, as I said yesterday, I think from the Lankavatara Sutra, which is a third turning teaching. Y después dice luminosidad no compuesta, que esto realmente suena al tercer giro de la rueda del Dharma, y de hecho esta cita está extraída del Lankavatara Sutra, que es una enseñanza propia del tercer giro de la rueda del Dharma. So even though it is the absolute is empty of the previous things, like it's empty of being superficial or empty of being agitated or wild, the opposite of peace, or empty of complexity, but it's still not empty of luminosity. So all these, complications are not there, but something is sort of there, and that is luminosity.
Así que estamos hablando de un estado libre de todas las cosas previas, de superficialidad, de agitación, por esto está apacible o pacífica, o de complejidad, aún así no está vacía de luminosidad. Es decir, aunque no haya todas estas complicaciones que hemos dicho, sí que hay algo que es esta luminosidad. Yeah, so basically it's empty but luminous or clear light, yeah. Básicamente es vacuidad, pero a la vez es clara luz o luminosidad. Yeah, so that is actually also the yeah, and that luminosity we can call, I don't know, yeah, in the question it was by one student, like we can also call it like primordial wisdom or something like that, you know. So there is something, you know, there's this basic awareness, or there are Buddha qualities, or primordial wisdom, like everything in that category, it is still there, even though the mind is empty by nature. Sí, y esta luminosidad también se la puede llamar, como la denominaba un estudiante que estaba haciendo una pregunta a Rinpoche, sabiduría primordial, que es esta conciencia básica o estas cualidades del Buda que, aunque no pueden ser categorizadas, están ahí aunque la mente esté vacía por naturaleza propia. And then I have found a nectar like a dharma. So yeah, nectar is also a term that appears in different contexts in Dharma or in Greek mythology. Dice, después he encontrado un dharma que es como el néctar, que es un término que aparece en diferentes contextos dármicos, pero también en la mitología griega. Yeah, like in Greek it's like ambrosia, or in Sanskrit it's amrit or amrita. Yeah. En griego es ambrosía y en sánscrito es amrita. And yeah, that is how the Dharma or the truth is, you know, that is like Amrita, which always has the connotation of deathlessness. Deathlessness, yeah. Y así es como es el Dharma o la verdad, es como Amrita, que tiene siempre esta connotación de inmortalidad. Yeah, so Buddha, for example, didn't invent the Dharma or the truth, but it is sort of deathlessly there, you know, like birthlessly since beginningless time, and deathlessly it is there, you know. He just revealed it or discovered it. Así que el Buda no inventó el Dharma o la verdad, sino que el Dharma de forma inmortal, de forma sin nacimiento, está ahí, solo se revela o lo descubrimos. And yeah, nectar also has some connotation of like conquering demons, like being victorious over demons. And yes, in Vajrayana we have then different classes of demons or maras, you know, that we know in Chö or however, Chöd, I don't know how you pronounce it, practice. You know, Chöd praxis. Okay, sure. There you, yeah, you work with the demons or. Y el néctar también tiene esta connotación de conquistar o ser ganar la victoria sobre los demonios. En el Vajrayana hay diferentes clases de demonios, de maras, por ejemplo, con los que, por ejemplo, se trabaja a través de las prácticas del Cho. And in Madhyamika, the greatest demon is to divorce the two truths. Y en el Madhyamika, el peor de los demonios es divorciar estas dos verdades. Yeah, and then that you cherry pick one over the other. O sea, que escojamos una por encima de la otra. Yeah, and deathlessness, or that can also refer to the result, you know, like Dharmakaya sometimes is referred like that. Also, you know, that it's a state, yeah, that is primordial pure since the beginningless time, you know, and if it has no beginning, it also has no death, you know. Y esta connotación de inmortalidad también se puede aplicar al resultado. A menudo se refiere al Dharmakaya como este estado que es primordialmente puro desde tiempos sin principio, y como no tiene principio tampoco tiene un final o una muerte. And then he says, yet if I were to teach it, no one would understand. And that is similar to Shantideva when he's saying that the absolute is not within the dimension of the relative mind, you know.
Y dice también, si lo enseñara nadie lo comprendería, que esto se parece a lo que dice Shantideva cuando dice que lo absoluto no está en el marco, el alcance de la mente relativa. Yeah, so even though he's actually teaching the absolute, right, in the words here, but yeah, as I said, I think Saturday morning, whenever we talk about the absolute, it is talking, so it's language, so it's a relative version of the absolute, and it's not the actual ultimate, yeah. But it's called the approximate ultimate, you know. Así que, aunque esté enseñando sobre el absoluto con estas palabras, como dijo Arna en la sesión de la mañana del sábado, cuando estamos hablando del absoluto estamos hablando, por lo tanto utilizando el lenguaje, por lo tanto lo que tenemos es una versión relativa del absoluto, no lo último de verdad, sino algo a lo que se llama un último aproximativo, o una aproximación a lo último. Yeah, so it's not the real deal, but it's also super duper helpful, you know. Así que no es la cosa de verdad, pero es extremadamente útil. Yeah, and yeah, so knowing that, you know, that he cannot that even Buddha cannot express the ultimate within the context or framework of language, and especially not to people who are very entangled in samsara confusion and a dualistic mind, then yeah, why bother? And so he went to the forest and saying, yeah, so I shall remain silent here in the forest. Entonces, sabiendo que ni siquiera el Buda podía expresar lo último dentro del contexto del marco del lenguaje, especialmente a personas que estaban muy atrapadas en la confusión samsárica y en la mente dualista, entonces se pregunta, pues, ¿por qué preocuparse? Y decide irse al bosque y quedarse en silencio. Yeah, but of course silent not in the sense of... Nico, was ist eingeschnappt, weißt du das? Like fed up or something like that. But there's of course a quality in silence, you know. Like, it's not like you're annoyed or whatever, you know. You feel insulted and therefore you're silent, not like that, you know. But he's then abiding in the absolute, you know, for 7 weeks until then he was requested to teach. Yeah. Dice que estamos hablando de un silencio no de quien se enfada o se molesta, entonces se queda en silencio, sino del silencio de quien está descansando en lo absoluto durante unas cuantas semanas antes de que se le pida que comparta su enseñanza. Yeah. Sorry, that was something else. Okay, it doesn't matter. So where is Telegram here? Yeah. So anyway, he remained there in silent, and then that is of course also a teaching that he then started to teach because it was requested. I mean, generally he was of course ready, like all the teachers, to teach because that's why he manifested to be a Buddha. But it's always for the sake of dependent origination. It's always good if there's coming something from the student side as well. Entonces se quedó en silencio hasta que empezó a enseñar. Entonces esto también en sí mismo es una enseñanza, porque empezó a enseñar porque se lo pidieron. Entonces todos los maestros, ya que él mismo se manifestó como un Buda, están preparados para poder enseñar o compartir su enseñanza, pero teniendo en cuenta la originación dependiente, es bueno, es mejor que también haya algo, un poco de iniciativa que provenga del lado del estudiante. Yeah, and that's why, like in the 7 limb prayer, one of the limbs is usually requesting the teachers to teach. And I think also in this oraciones, I think the last one, right, the Semkir, or how it's called, I always do it in English, but that is also requesting to teach. So that is just the coming together of all the conducive circumstances, you know, the Buddha's wisdom and compassion and blessing, but then also the devotion and the interest of the disciple.
Y es por eso que en la oración de 7 ramas hay una de ellas que es una petición a los maestros para que enseñen. Y, por ejemplo, en nuestras oraciones que hemos hecho ahora mismo, la que empieza por Senchen, al final también es una petición para recibir enseñanzas. Entonces, así podemos hacer que se encuentren todas las condiciones necesarias, que son, por un lado, la compasión, la sabiduría, la bendición del Buda, pero a la vez la devoción y el interés del discípulo. Yeah, it's also the same with long life prayers. From the teacher's side, she or he is happy to live long, and be there for the students, or for everybody. But then it's also, again, dependent origination. It's also good if the students express that interest backed up with merit, to then, ask the teachers to remain. Which is also another branch of the 7 branches. Just to show interdependence is important. Y también pasa lo mismo con las oraciones de larga vida, que por supuesto los maestros, las maestras están contentos, satisfechos de estar ahí o de tener una larga vida para poder beneficiar a los estudiantes o a todo el mundo, pero también es bueno que, teniendo en cuenta esta originación dependiente, los estudiantes expresen este tipo de interés y a la vez con esto acumulen mérito y les pidan a los maestros, las maestras que permanezcan, que también está incluido en esta oración de 7 ramas. Esto lo dice solo para mostrar que la interdependencia es importante. Yeah, maybe, I don't know, like a psychotherapist, like if she or he has so much to offer, like advice, and coaching, but if the client is never listening, then and has no interest to learn, then at some point the psychotherapist will go to his or her forest, sort of, and keep silent, But if there's interest from the other side as well, from the client's point of view, then then the communication happens at the therapy. Lo mismo pasaría con el ejemplo de un psicoterapeuta que quizás tiene muchas cosas que ofrecer, mucho coaching y consejos para compartir, pero si el cliente no lo escucha, no tiene interés para verdaderamente aprender, entonces el terapeuta seguramente irá a su propio bosque, o sea, se va a quedar callado. Pero, por otro lado, si hay interés desde el punto de vista de la perspectiva del cliente, entonces se podrá dar la comunicación, podrá haber una terapia. Okay, and then there's another quote that is actually sometimes inserted in the Heart Sutra. Just in the very beginning, I forgot, but I think it is attributed to Khenchen Chantarakshita, that he has composed it. But that is not, from my point of view, from my side, not 100% certain, but I think, yeah. But it doesn't matter. It's a great verse, and it's very similar. It's like a homage to the wisdom. Entonces hay otra cita que a veces está incluida al principio del Sutra del Corazón, que se atribuye a Khenchen Chantarakshita, aunque no está del todo seguro de esto, pero en todo caso es un verso maravilloso, es un homenaje a la sabiduría. And so that, you also have it, right? That verse is saying, it really sounds similar. Beyond words, beyond thought, beyond description, prajna paramita. Más allá de las palabras, más allá del pensamiento, más allá de la descripción, prajna paramita. Unborn, unceasing, the very essence of space. No nacida, incesante, la misma esencia del espacio. Yet it can be experienced as the wisdom of our own Rigpa. Y sin embargo se puede experimentar como la sabiduría de nuestro propio Rigpa. Homage to the mother of the Buddhas of past, present and future. Homenaje a la madre de los Budas del pasado, presente y futuro. Yeah, beyond words, beyond thought, beyond description. Yeah, these I think we covered. These are all like relative tools that are good. Words, thoughts, and description. They can be helpful, but they cannot encapsulate the ultimate, the actual ultimate. Only the approximate ultimate. Yeah. Lo del principio está más allá de las palabras, de los pensamientos, de las descripciones. Creo que esto ya lo hemos explicado. Todo esto, palabras, pensamientos, descripciones, son verdades relativas que pueden ser útiles, pero que a la vez no pueden encapsular
el absoluto, el último verdaderamente, el último absoluto, no el último aproximado. I could have said that earlier, but I think I said it in another session, but the actual ultimate is of course still experienceable or realizable through meditation. Dice que esto lo podría haber dicho antes, que quizás lo ha comentado en otra sesión, pero que este verdadero absoluto lo último absoluto puede ser experienciable o realizable a través de la meditación. Yeah, but just not through concepts or dualistic approaches. Pero sencillamente que esto no se puede hacer a través de los conceptos o de un proceso dualista. Yeah, and then prajna parameter is then prajna is the wisdom and parameter is, I don't know, perfection or transcendence or transcendent actions or transcending action, I don't know. Yeah, parameter. That was what brings you beyond, beyond samsara and nirvana. Y prajna paramita, prajna significa sabiduría y paramita significa perfección o acción que trasciende, es aquello que nos lleva más allá del samsara o del nirvana, que nos hace trascender ambos. Yeah, and that can of course refer to and the last line suggests that like to refer to the sort of deity, the mother of all the Buddhas, the wisdom mother of all the Buddhas. Y las últimas líneas se refieren a la deidad, a esta madre de todos los Budas o esta madre de la sabiduría de todos los Budas. And it can refer to the 17 Prajnaparamita sutras that Buddha taught. Y esto se puede referir a los 17 sutras de la Prajna Paramita que enseñó el Buda. As I said, some have over 100,000 of verses, and one has only like one syllable. And like one of the shorter versions is the Heart Sutra. Y como ya había comentado, algunos tienen más de 100.000 versos y otros tienen solo una sílaba. Dice que uno de los cortos es el Sutra del Corazón. And it can also refer to the paramita of wisdom, so the practice that we do, the cultivation. Y también se puede referir a la paramita de prajna, de la sabiduría, o sea, al cultivo o a la práctica de la sabiduría. And then it also refers to the natural nirvana, sort of the primordial wisdom that is already there and just needs to be revealed. Y también se puede referir a esta sabiduría natural, a esta sabiduría primordial que ya está allí, que solo se tiene que revelar. Yeah, and then it says unborn, unceasing. So that is like the nectar part, like this deathless, and so that's absolute. The absolute has no manufacturing date, no birth, and therefore no death or expiry date. Yeah. Y después dice que no es nacida, que es incesante, que eso corresponde a este aspecto del néctar de ser inmortal, que es que lo absoluto no tiene una fecha de fabricación y por lo tanto no tiene nacimiento, tampoco tiene muerte o fecha de caducidad. Yeah, so it's timeless or beyond time. And then it says the very essence of space. O sea que sería que está más allá del tiempo, que es eterna, y después dice que es la misma esencia del espacio. Yeah, space is like often the example of limitlessness, space is also open, and it's very accommodating, everything else is possible. And I think in Abhidharma there's an adjective like it's unobstructing or not obstructing. El espacio es el ejemplo que se pone a menudo como ejemplo de algo que no tiene límites, que está abierto, que es acogedor, o sea que todo es posible dentro del espacio. En el Abhidharma se utiliza también el adjetivo de no obstaculizador. Yeah, so because to use Rinpoche's word of infinite again, because space is how space is, infinite appearances can appear there.
Entonces, para recuperar esta palabra que utilizó Rinpoche, el que es el infinito, el espacio, por cómo es el espacio, que es infinito, infinitas apariencias pueden darse ahí. Like in the example of Berta, because her true nature is like infinite as the space, you know, we can all designate or superimpose something, you know, like she's my friend, she's my enemy, she's my sister, my daughter, and so on. Y el ejemplo que hacía de Berta, de mí, era que como su naturaleza verdadera es infinita como el espacio, todos podemos ponerle alguna designación o superimponer alguna etiqueta que puede ser, pues es mi amiga o mi enemiga o mi hija o mi... bueno, sí, otra whatever, yeah. And then, yet it can be experienced as the wisdom of our own Rigpa. So yeah, yet in contrast to words, thoughts, and description, yeah, it is still directly experienceable by the yogis. Y dice también, y sin embargo se puede experimentar como la sabiduría de nuestro propio Rigpa. Esto dice, en contraposición a las palabras, los pensamientos y las descripciones, se puede experimentar directamente por los yogis. Yeah, and then homage to the mother of the Buddhas of the past, present, future. So she's, she's the mother because, only the prajna parameter, only the wisdom, gives birth to the Buddhas, Bodhisattvas. Y también homenaje a la madre de los Budas del pasado, presente y futuro. Dice que es la madre, porque solo la prajna paramita, solo la sabiduría es lo que da nacimiento, da lugar a todos los Budas y Bodhisattvas. Yeah, so that is, I think that is the best to describe the absolute. Y creo que esta es la mejor forma de describir lo absoluto. And do you have any questions in that? ¿Tenéis alguna pregunta al respecto? I think you get a mic. So, from the intellectual perspective, does like ultimate truth, ultimate bodhicitta, primordial wisdom refer to the same experience, or is there not on an experience level, but on an intellectual level, is there a difference? You know all these descriptions, or is it just different ways to point at something? Yeah, the second. I think it's like, just to refer to the ultimate, we can you say your keywords again? Like ultimate bodhicitta, primordial wisdom, and ultimate truth, absolute truth. Yes, and then we can add Dharma Dhatu or Dharmata or natural, Prajna Parameter. Yeah. Yes, they are sort of all in the same category, but then sometimes we have to differentiate between subject and object. Yes. Pregunta a Nico si desde el punto de vista intelectual podemos encontrar alguna diferencia entre todas estas designaciones de la verdad, la bodhicitta absoluta o última o la naturaleza primordial, si todo es una misma experiencia o si hay alguna diferencia que tengamos que tener en cuenta a nivel intelectual o si todos están señalando a lo mismo. Y dice Arne que cree que es esta segunda opción, que todos señalan lo mismo, que hay otras palabras que se podrían añadir aquí como dharmadhatu, dharmata o prajna paramita, pero que a veces tiene sentido distinguir entre sujeto y objeto. Like what would you say? Yes. Is prajna paramita wisdom or emptiness? I would say wisdom because prajna is in there, but this is very naive guessing. Yeah. We're talking only on the relative, and then yes, prajna is like wisdom, and then that is more the subject, let's say the yogi that is realizing emptiness, but that
on the path, we can say it like that, that yes, let's cultivate wisdom that realizes emptiness, or let's cultivate ultimate bodhisattva to realize emptiness. But both is sort of, it's actually, in actuality, it's not really different, because it's not a dualistic game, the wisdom is here, and then dualistically it is realizing something else, the emptiness. But still, on a relative level, these distinctions are made. Y entonces ha preguntado Arna si creía Nico que la prajnaparamita era más bien sabiduría o vacuidad. Y ha dicho que sabiduría, seguramente por esta parte de prajna. Y dice Arna que exactamente que a nivel relativo sí que se hace esta distinción entre la prajnaparamita como algo que se decanta más al lado del sujeto o del yogi, que es quien realiza la vacuidad. Entonces, en el camino podemos hablar de esta forma y decir que tenemos que cultivar la sabiduría o la bodhisattva última que realiza o para realizar la vacuidad, aunque en realidad no hay esta distinción, porque no es como un juego dualista en que aquí está la sabiduría que tiene que realizar o darse cuenta de otra cosa que es la vacuidad, pero sí que a nivel relativo se hacen este tipo de distinciones. What do you think? Yeah, because when I read in the prayer text, I'm thinking about the same thing. Yeah. So I just wanted to ask intellectually if it's so. Thank you. Thank you. Thank you. Entonces le preguntaba qué le parece y dice que muy bien, porque cuando está leyendo las oraciones normalmente tiene la sensación que están como apuntando lo mismo y quería contrastarlo. Who else? What else? Però llavors, o sigui, la laia seria algo així com la sabidoria primordial també, o és més com consciència, o sigui... Després també, ahir al cotxe, com, bueno, no vaig entrar gaire, i si no vaig entendre malament és com que la laia és el que els xitramatras tenien com algo més permanent, i em preguntava com veu el Madhyamaka la laia, o sigui, com... Okay, and Jana is referring to something that she heard in the car, so she is not sure if she understood. If she understood. In the car? In the car when she was coming. Okay, yeah. So okay. Maybe she doesn't understand like completely, but she's asking about the alaya, asking if alaya is another equivalent to those things that we were saying now, to wisdom, or if it's consciousness or primordial wisdom and so on. And then she understood that Chittamatra considered the alaya something more permanent, and she wanted to know what the Madhyamaka think of it. Yeah, that is a trick question, I think, because there are actually two alayas. One is like the alaya consciousness, and that is what the Chittamatra talk more about. It's just one consciousness, like a storage room for all these imprints. Dice que esta es una pregunta un poco engañosa, porque de hecho hay dos alayas. Hay primero la alaya de la consciencia, que es de lo que hablan más los Chittamatras, que es este almacén de todas las impresiones kármicas. And this, from Madhyamika point of view, they understand the Chittamatrans, that the Chittamatrans think that is existent and permanent, and this the Madhyamikans don't agree with. Y desde el punto de vista del Madhyamika entienden que los Chittamatras piensan que esta conciencia de la alaya es existente y es permanente, y por lo tanto no están de acuerdo con eso. Because if it would be like permanent, then it would be static, and then it would be unimprintable. Porque si fuera permanente sería estático y por lo tanto tampoco podría recibir estas impresiones. Yeah, it would be independent, it would not be touchable and. Sería independiente, no se podría como tocar. And the other one, the alaya wisdom, sort of, that is what in the Lojong teachings, the 7-point mind training, like in the 5th verse, it says, rest in the nature of alaya. And so that is the wisdom, or the primordial awareness that we are to be resting in. Después hay la
la sabiduría del alaya, que sería el otro tipo de alaya, que aparece, por ejemplo, en el Lojong, en el entreno mental de 7 puntos, que en el 5.º verso se dice descansa en la naturaleza del alaya, y que se estaría refiriendo a esta sabiduría o esta conciencia primordial en la que se tiene que descansar. Yeah, and if you look into the outline of these 7 points of mind training, then that is the absolute Bodhisattva practice. Entonces, si miramos como el guión, los contenidos de este entreno mental en 7 puntos, veremos que esto se corresponde al entreno de la bodhisattva absoluta. In meditation, I forgot to say, because verse number 6 is what I said yesterday, in post-meditation be a child of illusion, so that is the absolute Bodhisattva practice in post-meditation, then verse 6. Y esto que estamos diciendo se refiere al momento de la meditación, porque el 6.º verso es el que citó ayer, que hablaba sobre todo del momento de cultivo de la bodhisattva última en la post-meditación, en el momento entre sesiones. But yeah, verse 5, rest in the nature of alaya, is exactly that what we talked about today. We rest in the absolute nature of the mind, or in the awareness of Rigpa, or how it is called, yeah. Pero el 5.º es el que se refiere a lo que estamos diciendo ahora, que es, dice esto de descansa en el alaya, descansa en la naturaleza absoluta de la mente o en esta consciencia de Rigpa, como sea que se le llame. Yeah, and those who study Bodhicaryavatara or practice it, it's so different, you know, because in the as I said, in Bodhicaryavatara it's only the 9th chapter, so after, I don't know, 800 verses, then wisdom is properly introduced. But in the 7 point of mind training, like how Geshe Shekava was putting it together, it is already in the 5th verse out of, I always forget, 51 or 52 verses. So very much in the beginning. Y esto puede sorprender con la diferencia que hay con el Bodhicaryavatara para los que lo estudian o lo practiquen, que es que en este caso solo se presenta de forma como completa, bien, la sabiduría al 9.º capítulo, que es después de unos 800 versos ya, y en cambio en este entreno mental de 7 puntos se presenta en el 5.º verso de unos 51-52, o sea, bastante al principio. Yeah, and that is because that was originally more like a secret teaching that was only given to senior practitioners, yeah. Y eso es así porque originalmente era una enseñanza muy secreta que solo se daba a los practicantes más avanzados. Yeah, so there are these two alayas that are used, and yes, it can be confusing. Yeah, I forgot, but there are some other, even in the sutra, like the Lojong teachings, there are some other mentions of this alaya in the context of primordial wisdom. But that is more the exception. Usually, if we talk about alaya, it is the 8th consciousness, which is not really manifesting as wisdom. Entonces, como hay estos dos tipos de alayas, se puede ser un poco confuso, porque de hecho en el mismo sutra del Lojong se menciona este alaya como naturaleza primordial, pero es más bien la excepción. O sea, normalmente nos referimos al alaya como esta octava conciencia que no se manifiesta como sabiduría. I think in Sanskrit the only difference is vi, like for you, like this vi, because it's alaya vijnana or alaya jnana. You know, alaya is alaya, and then vijnana is consciousness, and jnana is yeshe, like primordial wisdom. Dice que en sánscrito cree que la única diferencia entre estos dos tipos es como una sílaba vi, porque en un caso se le llama alaya jnana, que es la parte de conciencia, y el otro alaya vijnana, que significa que ya se refiere a yeshe o la sabiduría primordial. No, I think the other way around. Oh, sorry, the other way around. O sea, al revés. Alaya jnana es la sabiduría y alaya vijnana es la conciencia. Yeah, maybe it's easier to remember. Like, if you add something, then you spoil it. So like, it's like V is added, and therefore it is a normal thing and not wisdom anymore. Dice que quizás es más fácil recordar que si le añadimos algo lo estropeamos, ¿no? Entonces que tendríamos la sabiduría, pero cuando le añadimos este vi, entonces ya no es sabiduría.
Anything else? That related to this question about alaya, I was wondering if alaya consciousness or Vijnana is universal, and if all beings have it, and if it's this like storage space where seeds are. I was wondering if then we share karmic seeds with other sentient beings, and yet then if the practice of compassion affects our understanding of alaya, or alaya itself, if it expands or Ho pots dir en català o sí. castellà? Em preguntava que, en relació a la pregunta de la Jana sobre l'alaya, si l'alaya és universal, o sigui, i si tots els éssers sintents tenen alaya, si és aquesta mena d'espai on es guarden les llavors gràcies, kàrmiques, si aleshores compartim llavors kàrmiques i després si la pràctica de la compassió doncs, afecta la nostra visió o comprensió de l'alaya, o si afecta l'alaya mateixa, o sigui, si l'expandeix o... So if we really talk about alaya, we could say we are in the Shitamattran department, and then Rinpoche, Khyentse Rinpoche, I think once said, so then there are so many alayas or sentient beings as you project. So it's up to you. You know, if you think we all have different alayas, or if it's all one big mess or ocean, I don't know. Entonces, si hablamos de la alaya, entramos en el departamento Chitamatra, y aquí recuerda que Khyentse Rinpoche dijo una vez que hay tantas alayas como seres sintientes proyectes, o sea que depende de ti. Puede ser que veas muchos alayas o que veas como un único lío o océano. And then, yeah, you could end up in solipsism. Yeah. That, maybe there is no sentient being, you know, apart from your awareness, you know, that is projecting the infinite number of sentient beings. Could be. I'm your projection, and so it's up to you. Dice que entonces podríamos caer en el solipsismo, que es que quizás no hay ningún ser sintiente más allá de mi conciencia que lo está proyectando todo. Y esto podría ser, dice, yo soy tu proyección, y que entonces proyectaron este número infinito de seres sintientes. Entonces, eres tu proyección, por lo tanto, depende de ti. But if we look more from the classical Madhyamika point of view, then on the relative level, yes, different beings appear with different mind streams, and they all have different karmic seeds, but some are similar, and therefore we have the phenomenon, what is called like collective karma, that we have appearances that we sort of share a common perspective of. Pero si atendemos al punto de vista clásico madhyamika, lo que diría es que a nivel relativo hay diferentes seres sintientes con diferentes continuos mentales, con diferentes semillas kármicas, pero que algunas de ellas son similares, y esto es lo que da lugar al fenómeno del karma colectivo, que es que compartimos alguna parte de estas apariencias, algún aspecto común. Like, like for the first half of today's session, like the first hour, we all don't have the collective karma to perceive Gloria here.
Dice, por ejemplo, durante esta primera mitad de la sesión de hoy, esta primera hora, no tenemos el karma colectivo de percibir a gloria aquí. Yeah, but because of causes and conditions, like Mila is one, we have the pleasure, and then the conducive circumstances came together, and then our karmic imprints ripened in the way that we have wonderful Mickey here. And that is, collectively, because we all perceive him. Dice que esto depende de una serie de causas y condiciones, entre las cuales Mila es una de ellas. Entonces, como se han dado las condiciones adecuadas para que maduraran una serie de impresiones kármicas, tenemos todos este karma colectivo, esta percepción colectiva de que Mickey el maravilloso Mickey esté aquí con nosotros. So sort of what we perceive is sort of this Mickey, but then of course how we perceive him is then maybe a little bit similar but also very different. Like, I mean, similar in the sense, yes, he's a man and he is Spanish, right? so and he's maybe 184 meters tall, those things. So that is sort of similar, but then there are individual idiosyncrasies based on our karmic imprints and biases also. Dice que todos percibimos a Mickey, pero la forma como lo percibimos puede ser en parte similar, pero en parte también muy diferente. Similar porque percibimos un hombre español de 1,84 m, por ejemplo, de altura. O sea, en este sentido sería similar, pero también cada uno lo percibe desde sus idiosincrasias individuales que dependen de sus impresiones kármicas y sus sesgos. Yeah, and then the whole story happens like where Bertha was usually the culprit, we can perceive him as friend, enemy, lover, brother, whatever. Y entonces se puede aplicar lo mismo que se decía respecto al ejemplo de Berta, que es que también se puede percibir como un amigo, un enemigo, un amante, un hermano, lo que sea. And for Madhyamikans and the whole karma teachings, it's important that there are different mind streams, because otherwise I need to suffer all the karma that Nico was accumulating. Y dice que desde el punto de vista del Madhyamika y desde desde todo el Dharma, sí que es importante considerar que hay diferentes continuos mentales, porque dice que si no tendría que sufrir todo el karma negativo que ha acumulado Nico, por ejemplo. Yeah, or I could enjoy all the merit that Lama is accumulating by building Casa Virupa, and guiding you guys. O, por ejemplo, él podría disfrutar de todo el karma positivo que ha acumulado Lama al construir Casa Virupa y guiarnos a todos. Yeah, so that would be a little bit too messy, I think. Y esto sería un poco demasiado desordenado, ¿cree? Messi is not anymore in Barcelona, right? I don't know. So therefore, all the karmic teachings, they have to rely on the distinction, and if I become a Buddha, whoever, and let's say, okay, I start with me. So if I become a Buddha, then that is that's stupid. Let's say Lama becomes attains Buddhahood, then that doesn't make me a Buddha automatically. Yeah. Y todas las enseñanzas del karma, de hecho, dicen que tenemos que poder descansar o utilizar estas distinciones, porque, por ejemplo, que él o que Lama alcanzara la budeidad no implicaría que inmediatamente él alcanzara la budeidad. Yeah, maybe that is also interesting in terms of relative and absolute truth. So let's assume both of us are in samsara at the moment. Entonces este también puede ser interesante si lo vemos desde el punto de vista de la verdad relativa y absoluta. Vamos a asumir que ambos están en el samsara por ahora. So my karmic limitations is perceiving him like Spanish male and a very good person, but that's it, but I assume he's in samsara. But that's really only my perception, no idea if that is true. Entonces, por ahora, sus limitaciones kármicas hacen que perciba a Lama como alguien que es español, que es un hombre, que es una muy buena persona, pero eso es todo. O sea, lo hace percibir como alguien que está en el samsara, pero es su percepción, no más que eso. And then through weekly or daily pujas, talk practice, and so on, meditations,
then he becomes a Buddha. Entonces, después a través de muchas prácticas como semanales, las pujas semanales, los shoks, las meditaciones y demás, él se convierte en un Buda. Yeah, but most likely my perception will not change by that so much. Pero Yeah, lo más still samsaric, whatever, you know. Sorry. Pero lo más probable es que su percepción no cambie, o sea, que lo siga percibiendo como alguien samsárico. Yeah, but then for him as a Buddha, he doesn't have any karma or imprints to perceive me as an ordinary person. Pero él, como Buda, no tiene ningunas impresiones kármicas que le hagan percibir a Arna como alguien samsárico. Yeah, I still have these karmic imprints, so I perceive me very ordinarily, but from his point of view, no. He will perceive me as a Buddha, you know? And everybody else, of course. Yeah, he will perceive all sentient beings as a Buddha, you know? He can't have this dualistic perception. Entonces, Arna todavía tendría las impresiones kármicas que haría que lo percibieran todo y a todos de forma muy ordinaria, pero Lama, como Buda, percibiría a todo el mundo y Arna también como un Buda, no tendría la posibilidad de percibir de forma dualista. Yeah, just a strange ending of the answer of, yes, we're having different mind streams and but also sometimes collective karma, like similar perceptions, but then also different perceptions, and yeah, the karma ripens only in the mind stream that has accumulated it. And that's all relative speaking. Entonces, esto es una forma extraña de acabar la pregunta que hacía Mireia, pero en todo caso la conclusión sería que hay diferentes continuos mentales y que hay una parte de percepción similar que correspondería al karma colectivo, pero también percepciones individuales, y que el karma maduraría solo en el continuo mental que lo ha acumulado. Esto es todo dentro del marco de la verdad relativa. And before we take a break, what do you think, and there's big discussions, are the two truths same or different? Entonces nos pregunta, antes de que empecemos la pausa, si creemos que la verdad relativa y la absoluta son diferentes o lo mismo. Claudia, be ready to run. I hope so. That you have the drive to answer, like you had the drive to dance. Oh, Gloria is there. So I was lying, our karma is still there to perceive her. Oh, now I'm scared. No, please don't be. This is like assuming I know nothing, so it's gonna Yeah, be that's totally what everybody seems to say here. And everybody seems to say, oh, I can't play piano or guitar, and then everybody was studying music, you know? Like So, I don't know if I'm going to be able to sort of verbalize it properly, but it's kind of related to a few questions that have been circling in my mind about the relative truth and the absolute truth, about singularity, if that concept is even something considered only on a relative level, infinity, all of these things sort of like shaking in a bottle. And so I'm like tempted to say that the relative is only a representation of what the absolute could be, but it's not it. So it's like a yes and no. They are, but they're not. Are they? yeah, I think that ambiguous answer is very Madhyamika-ish, yes. Translate. Vale, dice que le puede costar un poco verbalizarlo, pero que aquí recoge muchas preguntas que ha estado dándole vueltas en la cabeza últimamente, estos días, respecto a la verdad absoluta y relativa, también sobre el tema de la singularidad, si esto solo existe a nivel relativo, y también del infinito y demás, que está todo como bastante mezclado. Pero esto está tentada de decir que el relativo sería solo una representación del absoluto, así que de alguna forma la respuesta sería sí y no.
Y dice Arne que esta respuesta ambigua es muy del Madhyamika. Any other takers? Otros. I mean, it's unfair because she's a really good dancer and that was a really good answer, you know. So you might be embarrassed, but don't be. Dice que no es justo porque su respuesta es una muy buena respuesta, entonces puede ser que al resto nos dé un poco de vergüenza, pero no seamos tímidos. And I'm playing more the part of not dancing and just being silent in the forest. Y él está haciendo el rol el papel de no responder y quedarse en silencio en el bosque. I would say from the perspective of the relative there is distinctions, but from the perspective of the ultimate there's no distinctions. Yeah, so good and so close, but one part was too affirmative. Okay, let's because I think time is sort of, but it's really both so good. So so I'm coming from the Samdini Mochana Sutra. And that is from the third turning of the Wheel of Dharma, and so it is having similar approach like both of them, and especially like Nico looking at it from the two levels, like relative and absolute. Vale, primero Nico lo que ha dicho es que desde el punto de vista relativo sí que habría esta distinción entre realidad absoluta y última, y desde el punto de vista absoluto no habría tal distinción. Y Arne dice que están muy bien las dos respuestas, que están como muy cerca, pero que una de las cosas que ha dicho Nico es demasiado afirmativa. En todo caso ella responde, dice, en el Sutra Samdhinimochana, que pertenece al tercer giro de la rueda del Dharma, dice que hay una aproximación muy similar a ambas, pero sobre todo a la de Nico, que es que responden atendiendo a estos dos niveles. But Fernanda was actually pointing at exactly the same thing. But you pronounce it better than me, the sutra name. That was amazing. Normally Chinese whispers, it's only degenerating. But anyway, so Nico said on the absolute level, there is no distinction between relative and absolute. Yes. Entonces, pero dice Fernanda también está apuntando lo mismo. Entonces, Nico ha dicho que a nivel absoluto no hay distinción. Dice, ¿es así? So we established Lama, thanks to his practice, is now a Buddha, so he has the absolute realization. And so if relative and absolute would be different, then this absolute realization would not be enough. He also would have to then do all the relative things also, and need to, on top of that, also realize the relative. But luckily, as Heart Sutra already said, form is emptiness, emptiness is form. So from that absolute point of view, there is no distinction. Yes. Entonces, como estábamos diciendo antes, si Lama, gracias a su práctica, ahora es un Buda y ha realizado lo absoluto, si estas dos cosas fueran distintas, la verdad absoluta y relativa, entonces encima de todo eso, no sería suficiente, tendría que además realizar lo relativo. Pero como ya dice el Sutra del Corazón, la forma es vacuidad, vacuidad es forma, por lo tanto, en este sentido no habría distinciones. But then Nico said on the relative level there is distinction, and that was too affirmative. That is not Madhyamika-ish. Dice, pero después Nico ha dicho que a nivel relativo sí que existe esta distinción, entonces esto es demasiado afirmativo, no es propio del Madhyamika. So the little bit better answer is like you have to put a no in it, to say it Madhyamika. So they say on relative level, relative and absolute is not the same. Entonces, para que sea un poco mejor, dice, tenemos que introducir un no en la ecuación para que sea Madhyamika. Entonces, diríamos, a nivel relativo, lo relativo y lo absoluto no son lo mismo. It's not really affirming that it's different, but it's just not the same, Dice, no es lo mismo que afirmar que son distintas, sino es sencillamente que no son lo mismo. That is a whole different topic of pramana, affirmative negations and non-affirmative negations. It's a big thing in logic. Dice, bueno, este es un tema totalmente como diferente, y es propio del pramana, de la parte de lógica, que es distinguir entre negaciones negativas y negaciones afirmativas. The difference is there is no gloria. There's no affirmation at all. I'm just saying there is no gloria.
La diferencia es si dice... Pointing in that corner, yeah? Okay. Dice, la diferencia es que si está señalando esa cantonada. Esquina, ok. Esta esquina y dice, ahí no hay ninguna gloria, no está afirmando nada. No affirmation, yeah? But when I say this is not gloria, it's different. There's an affirmation, you know, that this, you're not an object, but this is something, yeah? There's something that is not gloria. Pero si decimos, ese no es gloria, entonces ya hay alguna afirmación, se está afirmando que hay algo que no es gloria. Anyway, totally sidetracking here, but and Madhyamikans never want to have even an implicative affirmation in it when they negate something. Bueno, aquí nos estamos desviando bastante, pero para aclararlo, los Madhyamikas no querrían afirmar nada ni siquiera por implicación de lo que es de su negación. Yeah, so therefore the sutra that shall not be named again, Voldemort, is they're saying the relative and absolute is not same, because if it would be same, then me as a relative being who is seeing the relative would automatically also see the absolute. Y por lo tanto, en el sutra que no debe ser nombrado, el sutra Voldemort, diremos que lo relativo y lo absoluto no son lo mismo, porque si no, como ser samsárico, yo que percibo lo relativo, también inmediatamente tendría que percibir lo absoluto. Yeah, so again, so from the absolute point of view, let's say Lama Buddha, absolute and relative is not different. He has realized the absolute and therefore automatically the relative. Así que, de nuevo, si volvemos desde el punto de vista de lo absoluto, el Lama como Buda, para él lo absoluto y lo relativo no serían diferentes, y habiendo realizado lo absoluto, automáticamente habría realizado también lo relativo. Yeah, but me as a natural born killer, I don't know if you know the movie, but me as a totally samsaric being, for me the two truths are not the same. Relative and absolute. I can perceive the relative, but not automatically the absolute. Pero desde mi punto de vista, como ser samsárico, estas dos verdades no son lo mismo, porque percibo lo relativo, pero no automáticamente lo absoluto. Okay. C'est ça? How we say in French? Un petit peu de pause. Un poco de pausa. Okay. And then, yeah, we reconvene in 20 minutes, like 11:35, and then, yeah, we finally do. We, of course, don't do, but we talk about analytical meditation and how you guys can do that. And then that's the end. The end is near. Dice que se acerca al final. Haremos una pausa de 20 minutos. Nos encontramos a las 11:35, entonces hablaremos un poco de las meditaciones analíticas. Thank you. Yeah, welcome back. And Gloria. So now I think what is still missing is like this analytical meditation on the two selflessnesses. Bienvenidos de nuevo y especialmente a Gloria. Ahora lo que nos queda pendiente son estas meditaciones analíticas sobre los dos tipos de ausencia de ego. Yeah, and different Madhyamika masters approach the order of them in a different way, like either the second first or the first first. Entonces los diferentes maestros Madhyamikas abordan estas dos ausencias de ego con órdenes diferentes, haciendo primero la segunda o primero la primera. Yeah, basically, they still say if you realize one, you realize the other. Pero en todo caso es lo mismo, porque si realizamos una, realizamos también la otra. Okay, and these two selflessnesses, they're just another word for emptiness, basically, but applied to the object of analysis or contemplation or meditation, which is the self.
Dice, estas ausencias de ego son otra forma de referirnos a la vacuidad, pero cuando se aplica o atiende a los objetos de análisis, de meditación o de contemplación, que es el yo, el ego. And so there are like classically there are like two selves that we superimpose or impute onto things. Y clásicamente se considera que hay dos egos o dos identidades que superimponemos o imponemos a las cosas. So one, the individual self, like, yes, me, I, mine, me, myself, and I, yes. And then the self of phenomena, like, every other object or thing. Entonces habría estas dos, una sería la identidad individual, el yo, lo mío, lo propio, yo mismo y demás, y la otra sería la identidad de los fenómenos, de los objetos o las cosas. And the first one, the selflessness of individual, but that has again two subdivisions, and one is sort of the imputed self, and one is the innate self. Y esta identidad individual tiene a su vez dos subdivisiones, una es la identidad imputada y otra es la identidad innata. Yeah, and so the innate, the second, but maybe could be the first, the innate self is just this this feeling, what we have since birth and before, of course, what also animals have, like I'm here, I'm this and that, I'm thirsty, the very. So that this is very unanalytical, unphilosophical. It's just this instinctive feeling of I. Y este yo innato sería esta sensación que tenemos antes de nacer, que tenemos ya desde que nacemos, que compartimos también con los animales, sensación de yo estoy aquí, yo soy esto y lo otro, yo tengo sed, que es algo muy poco analítico, poco filosófico, es este instinto, esta impresión del yo. And from a Madhyamika point of view, the practice to analyze it is to check where it is in the body. That is really the main analysis, and we will come back to that. Y desde el punto de vista madhyamika, la práctica para atender a esto es básicamente para analizar este tipo de yo, es examinar dónde se encuentra este yo en el cuerpo, y a esto volveremos luego. And then the second is the imputed I or self or ego, and that is result of analysis by philosophers. If you come up with like an Atman, after a lot of investigation and thoughts, and then you find something, right? That was what Madhyamika don't like, like a finding, or Rinpoche was saying, confirming. So, but some philosophies, they come up with something, like, yes, there is an Atman that is independent, permanent, and so on. Entonces, el segundo tipo de identidad personal, de identidad individual, sería la identidad imputada o el yo imputado, yo, ego o identidad, que es el resultado del análisis que hacen los filósofos. Por ejemplo, el Atman, que es después de mucha investigación, después de muchos pensamientos, se acaba encontrando algo, ¿no? Que es lo que decíamos que a los madhyamika no les gusta. O decía Rinpoche, se acaba confirmando algo. Entonces hay algunas filosofías que sí que dicen que, por ejemplo, un Atman, que es independiente, que es permanente y demás. Yeah, and the antidote to that is reasoning and logic, arguments, and that you find in many classical texts, where, like the Samkhya school, for example, Samkhya or Vaisheshikas or some Hindu schools, who posit a truly existent self through logic and reasoning, so therefore the antidote is also logic and reasoning, to refute that. Y el antídoto a todo eso sería el razonamiento, la lógica, la argumentación, porque es algo que encontramos en algunas escuelas, por ejemplo la Samkhya o la Vaibhashika, o algunas escuelas hinduistas acaban encontrando ese yo verdaderamente existente y lo establecen a través de la lógica y el razonamiento, y por lo tanto el antídoto para refutarlo también son la lógica y el razonamiento. Yeah, there are like huge discussions in the Madhyamika texts, but the main logic is always that Madhyamikans cannot accept something permanent, independent, singular. That is always where it boils down to, and this is always what they dismantle. It doesn't matter if you ascribe these three qualities to a god or to a self. That is
that is then the target of the Madhyamikans, Mm. where they then say no, you know. Mm. Entonces, esto lo podemos encontrar en muchos textos Madhyamika, pero la lógica básica, o sea, a lo que se resume es que los Madhyamikas no pueden aceptar la existencia de nada permanente, independiente y singular. Esto es cuando identifican esto es lo que intentan de construir, y no importa si estos atributos se aplican a un dios o a una identidad personal, sea lo que sea, esta será como la diana de la argumentación, la refutación Madhyamika, es donde ellos dicen no. And for Madhyamikans, yeah, the cowboys, what I mentioned once, you know, or maybe babies also, are sort of better off, you know, because they only have the innate self, you know, like, yes, I'm here, you know, I'm the cowboy, that is my cow, you know, that is my ranch farm, and so that's very like unanalyzed, whereas the philosophers, they of course also have the innate self, but then they have a second self that they impute on top of it. And so that is double trouble. So therefore, it's better to have less of these. So therefore, yeah, if you're very cowboy-like, you know, and not came to any conclusion after investigation about yourself, then that's better. Entonces, dice, para los Madhyamikas, los cowboys que había dicho en algún momento, también los bebés, por ejemplo, están en una situación mejor que los filósofos, porque los cowboys o sí solo tienen como esta sensación de identidad innata, pues la cosa más natural de yo soy un cowboy, tengo mis vacas, tengo mi rancho y demás, pero es que no ha pasado por el análisis, mientras que los filósofos tienen estas dos sensaciones de identidad, una es la innata, por supuesto, y también imputan otra por encima de eso. Entonces tienen un doble problema. Por lo tanto, como es mejor tener menos de esta sensación de identidad, si somos más como el cowboy y no hemos llegado a conclusiones después de mucha investigación sobre nosotros mismos, pues estamos en una mejor situación. So and then back to the innate self, and that was again tackled by meditation. So that is like the first meditation on selflessness. It's an analytical meditation, so it employs concepts. Yes. Entonces, si volvemos a esta identidad innata, esto se trata o se lidia con eso a través de la meditación, y esta sería la primera meditación sobre la ausencia de ego, que es analítica y por lo tanto utiliza conceptos. Yeah, and there basically you scan your body, you know, and check, where is the self, you know? Is it in the heart, in the brain, in the teeth? And then you can come up with absurd consequences, you know. If it would be the teeth, you know, then maybe if you remove a tooth, you know, then you are less selfish, you know, or you can also the other way around think, oh, I have 28 selves, you know. So the same with any organ or tissue or cell. Entonces básicamente lo que hacemos es examinar el cuerpo y ir preguntándonos de dónde se encuentra el yo. Entonces está en el corazón, está en el cerebro, está en los dientes. Entonces si escogemos lo que escojamos y llegamos a consecuencias absurdas. Por ejemplo, si el yo está en los dientes y sacamos uno, entonces somos menos yo, o al contrario, tenemos 28 yos, cosas así, pero esto se puede aplicar a cualquier órgano o célula o tejido, lo que sea. After that, I will tell you how to structure a whole meditation, but at the moment I want to give you hints of what kind of questions to ask within that meditation. Después me voy a explicar cómo funciona toda la meditación, toda la estructura de toda la meditación, pero por ahora nos queda dar algunas pintas de qué preguntas nos tenemos que hacer cuando estamos haciendo esta meditación. But yeah, basically, in case there was anything you remembered from this weekend, you know, you can use that phrase that as a question, you know, and ask, you know, but yourself. And for like classically, yeah, one is scanning the organs and basically looking for a location or shape, size, color of the self. If it can be anywhere found in the body, you can of course also start looking outside if you find your individual self outside, but that is usually not where we would locate it, you know. But usually we say I, you know, or my hand hurts, you know, like it is body related.
Entonces, básicamente podríamos utilizar cualquiera de las cosas que recordemos de este fin de semana como preguntas que nos podríamos ir haciendo a lo largo de esta meditación, pero si atendemos lo que se hace clásicamente es preguntarnos qué parte del cuerpo o tamaño o color tiene este yo, cómo lo identificamos en el cuerpo, y también si nosotros nos identificáramos con algo externo podríamos buscar fuera dónde está el yo, pero normalmente no se hace así porque normalmente decimos yo apuntándonos al cuerpo o decimos mi mano duele, por lo tanto siempre la identidad tiene que ver, está ligada con el cuerpo. But you can really be creative and ask yourself, is the self the same as yesterday, or like when I was born, or did it change or not, in the course of my life. Pero realmente podemos ser creativos y preguntarnos también, ¿ese yo es el mismo que el de ayer o es el mismo que cuando nací o va cambiando a lo largo de mi vida? Yeah, or is it dependent or based on language, culture, gender, education, background, how I identify or perceive myself. Y nos podemos preguntar también si depende o está basado en el lenguaje, en la cultura, en el género, en la educación que hemos recibido, cómo nos identificamos o nos percibamos. Yeah, just those questions. One can be very creative and whatever is suitable for oneself to check. Bueno, sencillamente irnos preguntando estas cosas y podemos ser creativos utilizando aquello que nos pueda servir para cada uno. And then we have this self of phenomena, and there we classically speak about like 4 mindfulnesses that we practice, to include all phenomena. Entonces, después hablamos también de la identidad de los fenómenos y clásicamente hablamos de 4 atenciones que tenemos que practicar para incluir a todos los fenómenos. Yeah, you can find these 4 already in the sutras, but in Madhyamika they use the same 4, but in regards to the emptiness of the investigated phenomenon. Entonces, podemos encontrar también estas 4 clasificaciones en los sutras, pero los madhyamikas lo utilizan, estas mismas 4 clasificaciones, pero en relación a investigar la vacuidad del fenómeno que estemos observando. Yeah, so basically mindfulness or awareness in regards to body, mind, sensation and every other phenomena. That is all, these 4 types of mindfulness is what is practiced to find out the selflessness of phenomena in general. Entonces, básicamente a lo que se tiene que atender o el tipo de atención que estamos practicando es respecto al cuerpo, la mente, las sensaciones y todo tipo de fenómenos, y así podemos llegar a descubrir la ausencia de ego o la ausencia de identidad de los fenómenos en general. So the body is important because to analyze or to be mindful about and then analyze because that is how we embody ourselves in the world and how we interact. El cuerpo es importante de atender y analizar porque es la forma como nos encarnamos en el mundo y cómo interactuamos. And then the mind is important to analyze because that is how we process things, and then where our reactions start, sort of. La mente también es importante que la analicemos porque es allí donde procesamos las cosas y donde empiezan nuestras reacciones de alguna forma. And then the sensations are important because that is how we perceive the world, or the interface between the world and us, sort of, like through the faculties. Las sensaciones también son importantes porque ellas nos permiten percibir el mundo, serían como este punto intermedio entre nosotros y el mundo a través de las facultades. Yeah, and the last is all phenomena which we perceive in the world, that we analyze them. Y el último sería, aquello que tenemos que analizar serían todos los fenómenos que percibimos del mundo. Yeah, and there I think the mind classically is similar like the self. It's analyzed by trying to find where it is in the. And we can start outside. For Madhyamika, we always should analyze all possibilities, even though they might not be so proper, so feasible. But still, we can look outside, inside. Where's the mind? And then, if inside, which body part? And
So location and then shape, size, color, whatever. Entonces, con la mente aplicaríamos algo parecido a lo que hemos dicho antes respecto a la identidad individual. Buscaríamos dónde se encuentra, si se encuentra fuera, se encuentra adentro. Para la Madhyamika tendríamos que agotar todas las posibilidades, aunque algunas sean más difíciles de hacer. Podríamos preguntar si está fuera y si no, si está dentro, en qué parte del cuerpo, y buscar dónde se localiza, qué tamaño tiene, qué color y demás. And then, yeah, for example, regarding the body, was it Claudia like that you did like illusory body kind of analysis, or somebody told me? Anyway, we just analyzed the body and check where the body is, and you know, for me the forest example is always applicable to that, you know, like but it's the same, you know, we see we think there's a forest, but actually there are only trees, you know, and so we think there are body, but actually there are only body parts. Entonces, atendiendo al cuerpo, se preguntaba si había hablado de algo de este análisis del carácter ilusorio del cuerpo, quizás con Claudia, pero quizás sea con otra persona. En todo caso, cuando examinamos el cuerpo, cree que puede ser muy útil aplicar el mismo ejemplo que lo que decíamos respecto al bosque. Es que pensamos que hay un bosque, pero en realidad lo único que hay son árboles. Lo mismo pensamos que es un cuerpo, pero lo único que hay son partes de un cuerpo. Is she listening, right? Hello, Gloria. And then, and then the same, you know, then each body part or each tree is then, of course, again, like forest, you know, it's again like only a gathering of tinier parts, smaller parts. Y después lo mismo aplica a cada uno de estos árboles o cada una de estas partes del cuerpo, que son como, en sí mismas son también como un bosque, ¿no? Son el encuentro de muchas partes más pequeñas. Yeah, so therefore from whole body we then come to head, trunk, legs and arms, and then we go further with arm it's really like these three parts, like upper, lower and then hand is fingers and palm, and then finger is, I don't know, bones, muscles, skin, blood, and so on. And then whichever, like, bones we go into, you know, and then this is like different cells and plasmatic parts and calcium and whatever. And then you go to molecules, atoms, and then mentally you can divide that further. Without ever finding a body. But only like, infinitely, that's again the thing, you know, infinitely we can divide it further in infinitely small particles, which is like 0 point sort of at the end, but infinite numbers of zero things. Entonces, así iríamos progresivamente desde todo el cuerpo entero hasta cada una de las partes, la cabeza, el tronco, las piernas, los brazos. Si cogiéramos un brazo hablaríamos de la parte superior, inferior, la mano. Entonces, si escogiéramos la mano, dividiríamos entre otras partes, los dedos, la palma y demás. Cada uno de los dedos podríamos dividirlo en los músculos, los huesos, la sangre y la piel. Y ahí podríamos seguir investigando hasta las células, llegar a las moléculas, al calcio, a las moléculas, a los átomos y demás, y seguir dividiendo todavía más de forma intelectual. Podríamos seguir esta división sin encontrar nunca un cuerpo, sino una posibilidad infinita de ir subdividiendo e encontrando al final un infinito número de cosas que son como el cero, como este punto cero. Yeah, like I don't know, mathematics maybe not, but just if you have time, you know, if you have 1 second, you can of course divide it infinitely. You know, you can have I don't know, I forgot, like 1,000 milliseconds, I guess, you know, or 10 power 9 nanoseconds and 10 power 12 femtoseconds and so on. You know, you can infinitely divide it further. You know, so likewise with the body. Entonces, dice, si por ejemplo cogemos el ejemplo del tiempo, de un segundo, podemos dividirlo en
cree como 1000 milisegundos y también 10 a la 9 nanosegundos y continúa así de la misma forma con el tiempo que con el cuerpo. Yeah, so these are all just hints, you know, to ask questions and analyze whatever, you know, the innate self or mind or body, you know. So and then how to put that in a proper meditation, that is now the question. Entonces, estas son solo unas pistas para ver qué tipo de preguntas, o sea, cómo nos podemos ir preguntando cosas y esto se puede aplicar a cualquier cosa, al yo innato, o a la mente o al cuerpo. Entonces ahora tendríamos que preguntarnos cómo convertir esto en una meditación bien hecha. She was waiting until I make a crazy smile, you know. So how to, and that is based on Khenpo Kunsang Palden, who was a close student of Patrul Rinpoche, Khenpo Kunsang Palden. He wrote a very famous Nyingma commentary on the Bodhicaryavatara. Y aquí nos estamos basando en algo que escribió Khenchen Kunsang Palden, que es un practicante muy cercano a Patrul Rinpoche, que hizo un comentario en Nyingma muy importante sobre el Bodhisattva Charyavatara. Yeah, so first, like as usual, find a conducive place and then a conducive seat where you meditate. Entonces lo primero es encontrar un espacio favorable, un espacio adecuado y un asiento también adecuado para meditar. Yeah, and then maybe to add Patrul Rinpoche's own instruction, like so that would be actually the first, like put your body on a comfortable seat would be like the first instruction of Patrul Rinpoche. I'm just mixing it now. And then the second of Patrul Rinpoche is like bring your body into your mind. Stupid. Bring your mind into the body. Y aquí lo mezcla con la instrucción del mismo Patrul Rinpoche, que dice en primer lugar sitúa tu cuerpo en un asiento cómodo y después trae la mente al cuerpo. So that you're really here and now, basically. De la forma que estés verdaderamente aquí y ahora. And then the third by Patrul Rinpoche, if I mix it, then bring awareness into your mind. Y la tercera es también de Patrul Rinpoche, introduce la atención en tu mente. And then also like I think Khyentse Rinpoche likes to add then cut the chain of thoughts. So just, I mean, it's never about suppressing thoughts, but just stop nurturing them, you know. But yeah, try to a little bit stop them gently, just to calm down a little bit. Y a eso le gusta a Khyentse Rinpoche añadir corta la cadena de pensamientos, que nunca implica suprimirlos, pero sí dejar de alimentarlos, intentar detenerlos un poco, en todo caso como calmarse, relajarse un poco. Okay, and then back to Khenchen Kunsang Palden, and then take refuge, and exactly like we do here with the Sangye Chödang. And if from time to time maybe also remember to whom or why we take refuge. Entonces después volviendo a Khenchen Kunsang Palden, a sus instrucciones, lo que dice es que tomemos refugio, como hacemos aquí con el Sangye Chödang, y de vez en cuando está bien recordarse en quién estamos tomando refugio, por qué. And the main thing is, of course, I mean, there are, of course, all the refuge teachings, and the main thing is that we take refuge to something that is not in samsara, you know, that is super important, otherwise it will be limited and not infinite. Entonces, por supuesto, hay un montón de enseñanzas sobre el refugio, pero lo más importante es que tomemos refugio, nos refugiemos en algo que no esté en el samsara, porque si no será limitado y no será infinito. Yeah, like Buddha, of course, is not in samsara. Dharma, of course, is not a samsaric text, you know, but it's the truth beyond samsara and nirvana. And then the Sangha, of course, we don't take refuge to ordinary beings, but only to the Bodhisattvas on the Bhumis and Buddha.
Entonces, por supuesto, el Buda no está en el samsara, el Dharma no es un texto samsárico, sino que es la verdad que está más allá del samsara y del nirvana, y la sangha no son los seres ordinarios, sino los bodhisattvas que están en los diferentes bhumis y los budas. Yeah, so outwardly sort of we get their protection, blessing, yeah, but inwardly we also connect ourselves with our natural nirvana, basically, something that is also beyond samsara, or Buddha nature, or whatever. Así que a nivel externo recibimos la protección y la bendición de estas tres joyas, y a nivel interno nos conectamos a nosotros mismos con nuestro nirvana natural o con nuestra naturaleza búdica, que también está más allá del samsara. And then, of course, the aim is not to just get out of samsara and then go into our room and enjoy our freedom, but we do the whole journey to benefit others. So therefore now, if not earlier, bodhicitta now needs to be practiced or cultivated. Y por supuesto, el objetivo no es salir del samsara y entonces encerrarnos en nuestra habitación y disfrutar de nuestra libertad, sino que atravesamos todo este recorrido para beneficiar a los demás. Entonces aquí es el punto en el que se tiene que practicar o cultivar la bodhicitta. Yeah, and then we practice the 4 measurables. I think we have that here also, right? The Semchen, Tamshi. Yeah. Y también practicamos los 4 inconmensurables, que también lo tenemos en las oraciones generales, el Semchen, Tamchen. Like in the context of bodhicitta, that is the aspiration bodhicitta. So it's in the relative bodhicitta context, it's the aspiration, and then, of course, with this aspiration, we aspire to then do the application, which is then the 6 parameters. Entonces, en el contexto de la bodhicitta, estaríamos hablando de la bodhicitta que aspira, que está dentro del nivel de lo relativo, y con esta aspiración aspiramos también a aplicar nuestro compromiso, que serían las 6 paramitas. And then if we feel a little bit Vajrayana inclined, we can do a short Guru Yoga, and I think that is also what we have here, Palden Savilama. Entonces, si tenemos una cierta inclinación vajrayana, entonces también podemos aquí introducir una pequeña práctica del Guru Yoga, que es lo que también tenemos aquí como Palden Savilama Rinpoche. Again, to get the blessing, if like looking at it more from external point of view, but of course we do it with the awareness that we have never been divorced from the Guru, basically. Y de nuevo lo que intentamos es recibir la bendición del gurú, intentando mirarlo desde un punto de vista más externo, pero por supuesto con la convicción, con la conciencia de que nunca hemos estado divorciados del gurú. And that's it, that's the preparation. I mean, it's of course already a complete practice. Only dedication is missing, maybe, but so that is, but let's say that is the. I forgot. Nico, 4-band. 4-band. Really, that easy? So the gig before the main concert, some other band is playing. Doesn't matter. And the preparatory stages. And now comes then the analytical meditation, and then you can ask yourself really, like conceptually, some of these questions that I mentioned earlier, and you should improvise and make it very personal. Entonces esta sería la preparación. Por supuesto se podría considerar todo esto la práctica completa, lo único que faltaría es la dedicación, pero aquí lo tomaremos como un estadio preparativo, como los teloneros para el concierto principal. Entonces aquí es cuando empezaría la meditación analítica, que es conceptual, y nos tenemos que ir preguntando estas preguntas que estaba diciendo antes, y también improvisar y hacerlo muy personal. Yeah. Of course it's a mixture, maybe you take some questions from Madhyamika and of course some ideas, but then you really have it personal and have an open mind and not jump to the conclusion that that Madhyamika would end up with.
Entonces dice que por supuesto es una mezcla entre algunas preguntas del Madhyamika que podemos recuperar, que podemos invocar o hacernos, pero también tenemos que hacerlo más personal y mantener, dice, por favor, una mente abierta y no saltar demasiado rápido a la conclusión, no precipitarnos a la conclusión que ya sabemos que querrían los Madhyamikas o con la que ellos concluyen. Yeah, even though we sort of know it's a journey without a goal, because we know we will not find the body ourselves. I mean, we heard that. But yeah, to make it personal and transformative, we have to start like that personally and really see, what do I feel or think where the self is or what the self is. Entonces, aunque sepamos que es un camino sin final, porque sabemos que no vamos a encontrar el yo, bueno, esto es lo que hemos oído. Para hacerlo verdaderamente personal y transformador, tenemos que verlo por nosotros mismos y verdaderamente ver qué es lo que pensamos, dónde pensamos y dónde sentimos que se encuentra este yo. Oh, of course, forget, but that is all this thing after the Guru Yoga. So then the contemplation analysis. This is called vipassana, Lektor. Yeah, so that is vipassana practice. Vipassana, or however you pronounce it. Lektor means extra insight or special insight. Extra vision, I think Khyentse Rinpoche translates it sometimes. Entonces, todo lo que viene después del Guru Yoga sería la práctica de Vipassana, que he dicho es que es Vipassana Lektor, que Lektor se puede traducir como visión especial o extravisión, es como lo traduce Khyentse Rinpoche. Yeah, and so that, and then maybe at some point you feel that is enough or too much, or or you get, maybe it's too agitating, or and then now the trick comes to then alternate it with shamatha. Entonces puede ser que en algún momento sintamos que es demasiado, que estamos como que nos hemos hartado, que estamos demasiado agitados. Entonces aquí es donde viene el truco de ir alternándolo con samatha. And maybe already in the vipassana part you didn't find anything, then in shamatha we rest in that not finding anything. Y también si en la parte de vipassana no hemos encontrado nada, entonces en la parte de samatha descansamos en este estado de no haber encontrado nada. Or we, or maybe it is inspired from us, what I sent you on Telegram, these two things that we discussed this morning about the absolute truth, maybe it's inspiring for us to remember them, and then rest in the awareness of these two verses, about the absolute. Y dice que también nos podría inspirar recordar estas dos citas que hemos comentado por la mañana sobre la verdad absoluta, intentar recordarlas y descansar en estos dos versos sobre lo absoluto. Or we can rest in what I mentioned in the response to Jana's thing about the alaya. We can use the fifth verse of the 7th point of mind training, like rest in the nature of alaya. So if that is inspiring for us, then let's be aware of that and then rest in that without concepts, shamatha. O también podríamos descansar en lo que le ha comentado antes a Jana, que es el quinto verso del entreno mental en 7 puntos, que es la instrucción de descansar en la naturaleza de la laya. Si esto nos inspira, podemos también atender a esto o descansar en esto, como lo haríamos con samatha, que es sin conceptos. Yeah, or for those then maybe who are like Raphael, who are in the Bodhicaryavatara study course, then you can choose this verse by Shantideva that I mentioned earlier from chapter 9, verse 34, where he's saying, if neither existence nor non-existence, nor both, nor neither, is present in the mind, then there's nothing to cling to, and I rest in great simplicity, something like that. So if one can be aware of that, and then again rest non-conceptually. Okay. Y dice, para aquellos que como Rafa estén en el grupo de estudios del Bodhisattva también podemos recordar ese verso de Shantideva que antes ha citado del capítulo 9, el 34,
que dice algo así como si en la mente no se presenta ni la existencia ni la no existencia, ni ambos, ni ninguno de los dos, entonces podemos descansar en esta y gozar de esta gran simplicidad. Okay, my last quote. If you are more Buddha nature orientated, you can. There's in the Uttara Tantra Shastra, the Buddha nature teaching by Maitreya. There's also one famous quote that he was also teaching in another text by him, and Nagarjuna was also teaching that it goes sort of like the following. Y la última cita que hará es para aquellos que estén más orientados, se inclinen más hacia las enseñanzas de la naturaleza búdica, en el Shastra Uttara Tantra, que es una enseñanza sobre la naturaleza búdica de Maitreya, en que explica algo que ya había explicado en otro texto y que Nagarjuna también enseña. Dice algo parecido a lo siguiente. Really, I might miss a part of it, but the idea is nothing to be removed and nothing to be added. Knowing this and resting in this is liberation. That is sort of the essence. The main point is nothing to be removed, nothing to be added, and knowing this, and then that is liberation. Entonces, puede ser que le falte alguna parte, pero la idea principal, lo más importante es no hay nada que eliminar, nada que añadir. Saber y descansar en esto es la de liberación. So that was pointing to when I think I used the example of the bowl and the source of Dal. Yeah. So from the bowl's point of view, that is how reality is. There's actually no source to be removed, and there is no pureness of the bowl to be added. Recuperando ese ejemplo que daba de el bol y la salsa de lentejas del dal, desde el punto de vista del bol no hay salsa que se tenga que añadir ni pureza, salsa que se tenga que eliminar ni pureza que se tenga que añadir. That of course refers to that actually the adventitious stains are not really to be removed because they're not really there, and also that Buddha qualities actually don't need to be added because they are already there. Y por supuesto esto se refiere a que estas manchas temporales no se tienen que sacar porque realmente no están ahí, y que las cualidades del Buda no se tienen que añadir porque ya están ahí. Yeah, so these are just options. You can choose whatever quote inspires you, but it should be something in that category of absolute truth. And then one rests shamatha like non-conceptually in that awareness of that verse or whatever. Entonces aquí podéis escoger la opción que queráis entre estas citas, pero tienen que estar todas en la categoría de la verdad absoluta, y nos acercamos a las abordamos a través de samatha, que es desde esta conciencia no conceptual, o descansar en esta conciencia no conceptual de cualquiera de estos versos. And I might take 4 more minutes. And then the usual shamatha problems can come up, which is like being too dull or being too agitated, and then one is going back to vipassana. Like, again, starting this contemplation analysis. Entonces dice que quizás se alarga 4 minutos más. Y dice que entonces pueden aparecer los típicos problemas de samatha, que son estar demasiado agitado o demasiado que haya demasiada laxitud, y en este caso, si estos obstáculos aparecen, volvemos a la contemplación o el análisis del vipassana. And then again the same problems might come, being too distracted or boring or exhausted, and then back to shamatha, so back and forth, whenever you feel it's not really working anymore, that thing that I'm doing now, then do the other thing. Y de nuevo pueden aparecer los mismos problemas que habíamos identificado con vipassana, que es estar demasiado distraídos o aburridos o cansados. Entonces volveríamos a samatha, iríamos haciendo este juego de ir y volver. Cuando tengamos esta sensación de que lo que sea que estamos haciendo no funciona, vamos a la otra meditación. Yeah, it reminds me of my physiotherapist. I think I quoted them at one meal. Yes. What is the best position? His answer was the next one. So that we are always that we're not stuck in one, So likewise here, what is in this meditation part the best one? So if we are doing shamatha, then and that is not working anymore, then do the vipassana, and if that is not working, do the shamatha. So. Y esto me recuerda a la psicoterapeuta que mencioné en una de las comidas. ¿Qué? Fisio.
Sorry. Yeah, because is it better to sit like this or like this or like this? And he said, everything is fine as long as you're not only doing this or only doing that, you know, but you're alternating. Okay, sorry. Perdón, estaba hablando de un afisio. Que dice que cuando le preguntaban cuál es la mejor posición que se tiene que adoptar, dice siempre la siguiente, porque el tema no es tanto qué posición adoptemos, sino que no nos quedemos fijados o como rígidos en una de estas posiciones. Pues esto aplicado a estas meditaciones es, pues si estamos haciendo samatha y no acabo de funcionar, pasar a vipassana, y lo mismo respecto a vipassana y volver a samatha. And then at some point, yes, it's good to end, and then you do the dedication as we do here as well. Y por supuesto en algún punto está bien también acabar y entonces acabamos con la dedicación como hacemos también aquí. And that was the meditation. Esta es la meditación. But then there is the post-meditation or cushion of time. Entonces después llega el momento de la post-meditativo o la práctica fuera del cojín. And then, yeah, we talked about that already yesterday and today. Then the sixth verse of the Lotong teachings, like in post-meditation, be a child of illusion. So we keep that Madhyamika knowledge intact, you know, and or the awareness intact, you know. Yes, things appear, but they're empty by nature, like an illusion, like a dream, like a mirage, like a like a movie. Entonces, como ya comentamos ayer y también hoy, podríamos volver a ese sexto verso del Lojong, del entreno mental en 7 puntos, que es que en el momento de la posmeditación no estamos atrapados por las ilusiones, ¿no? Así que las cosas tenemos que mantener esta sabiduría, esta conciencia de que se dan las apariencias, pero son como ilusiones, como sueños, como un zoom, como una película, como un espejismo. Yeah, so that is really the Madhyamika view in action. And then, of course, even though everything is a dream, we don't want to create nightmares for others, but we do our best at a positive dream, you know, for everyone. Entonces esta sería la visión y la práctica del Madhyamaka y por supuesto, aunque estemos hablando de que todo es un sueño, tampoco no queremos que los otros tengan pesadillas, por lo tanto intentamos que los sueños que tengan sean tan positivos como sea posible. I think that's it. Y eso es todo. So thank you so much. Thank you for having me here. Your trust to even inviting me. I guess mainly coming from Lama, but then I think also these two ladies like Gloria and Berta. And yeah, thank you, Berta, for giving me the impression I can speak Spanish, sort of, because I hear myself in your voice. And yeah, thank you, of course, Oscar, for your technical thing and your coffee flat rate. That is, very kind. Yeah, really, and everybody else, you know, I know that you all do so many things, like cooking, cleaning, taking pictures, and no, but really, I know behind the curtain there are always so many other things. And then also thank you, Lama, you know, he did this Virupa-like activity from Saturday to Sunday, you know, that we had 1 hour more of sleep, you know, like stopping the sun, sort of. So, thanks for that. Vale, pues ahora da las gracias a todo el mundo. Dice que gracias por la confianza de invitarle, especialmente de Lama. Dice también que cree que esto depende también de Gloria y de Berta. Da las gracias por la traducción, gracias también a Oscar por la parte técnica y por los cafés que le ha ido ofreciendo, y a todo el mundo. Dice que sabe que todos hemos hecho muchas cosas, que hemos participado en la cocina, en la limpieza, en hacer fotos. O sea, dice que de verdad que sabe que más allá de lo que se ve hay mucho trabajo para hacer esto posible. Y también da gracias a Lama por esta actividad de Virupa, de haber parado el sol y habernos dado 1 hora más de dormir, de sueño. Yeah. Really, thank you all, and thank you for your attention and patience and listening and dancing, and I hope next time I can see more often your lower part of your face also. Yeah, thank you. So it will be a next time. I mean, I'm always happy to be here. Yeah, please come again. You make me feel so home, so you might be careful that you must take care that I'm also leaving then. Thank you very much, Arne, for coming. Thank you. Yeah. Ok,
aquí se están dando las gracias. Nos da las gracias de nuevo por nuestra atención, nuestra paciencia, por nuestra escucha y por los bailes de ayer también. Dice que también espera que si nos vemos otra vez que pueda ver también la parte inferior de nuestras caras, ¿no? Del rostro completo. Y dice Lama que habrá una próxima vez, que está muy, muy contento de que haya podido venir. Y Arne dice que se siente como en casa, así que nos aseguremos de que se vaya, más bien. Y que gracias a todo el mundo de nuevo. Te chok dam churin chen nyandi la dagi sonam ta ye gantoba deni dogun te chok sampe churin chen di ma me beno yurde dugi de damu te sungluk Dan jodar jobe mundrulumadang Zeyando enyewar sewa Nandagi toki senegium yurjik Sibadan jedu yang korwa Nasonam yeshedagni mizenye Tadan seratin zintodak Dan yote lunji mise jagyurjik Jampal bawur jidar kempa Dan kung du zangpo de yan de jinde De da junji yesu danlo Ginge wadida raptejen ratungo Dusul jebe yawatanje Kingo la choktu nakpade Dagi gewe sawadikun Gyan zambo joji rabdungo warjik Zanjogyo egyo ba jogyur Ba gedru gyatso yonsung awene Gandri dodir tempa salze Ba sakya ba yite ba yurjik Ganjem bogi dewa dorje Dem palenza che jersey yurjik Drulbedung yung yujemeba Dan kungyan trile namanyam bajo Tanjetu tempe gudrengeru ajo Gudrengeru manugyan Tempanya gito bayi Central sayanchu ajo. And maybe also thank you to Dzongsar Khyentse Rinpoche, because he was the teacher who introduced me to Madhyamika. Y también, sorry. Yeah, he started in 96. For 4 years he taught Bodhicaryavatara in France, and that, I think, was for me the first exposure to that universe. Y da también las gracias a Dzongsar Khyentse Rinpoche porque fue la persona que le introdució al Madhyamika en el 96, que hizo unas enseñanzas sobre el Madhyamika en Francia, y esta fue su primera exposición a esta visión. Gudrulari gonjidun drokunga jete jendonala pende